un pavimento X, y ustedes van a ir colaborando en su proyecto, es que nosotros tengamos o cumplamos la vida útil del pavimento. ¿Y qué es lo que tenemos que minimizar en estos expedientes y en estos proyectos? O sea, ¿qué cosa es lo que debemos controlar que tenga un efecto mínimo? Es obvio, es el costo, ¿no? Tenemos que tratar de que nuestros proyectos sean económicamente, pero sin descuidar la parte técnica. Tenemos que minimizar el impacto ambiental. Un proyecto de pavimentos tiene que tener un impacto positivo, ¿no? en nuestro proyecto, que eso nos va a tener la implicancia de que es un proyecto viable. Luego, ¿qué vamos a hacer? Es el costo, operación y mantenimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que el diseño de nuestro pavimento tiene que tener un costo y una operación. ¿Qué quiere decir? Que a veces encontramos diseños de pavimentos donde esos pavimentos que se han ejecutado nos van a involucrar en mayor gasto en nuestros vehículos. Por ejemplo, pavimentos en mal estado, huecos con baches, pavimentos con mucha pendiente, con muchas curvas. Entonces, eso tenemos que minimizar. Y tiempo usuario, ¿no? El usuario que se va a trasladar de un punto A a un punto B, lo que tenemos que hacer es minimizar esos tiempos, ¿no? Y eso se hace a lo mínimo con un buen diseño. Y eso a cargo de quién está, el diseñador, ¿no? Por eso se dice diseño estructural de pavimento. Entonces, eso es otro. ¿Y qué cosa es lo que vamos a mantener? O controlar. Uno es la servicialidad. ¿Qué es la servicialidad? Es que mantengamos nuestro pavimento en buen servicio. Mantener que la rugosidad, ¿por qué es importante la rugosidad? Porque si un pavimento pierde rugosidad, pierde alumnos. Y otra cosa, alumnos, ya les dije, ¿no? Ya en la universidad, no sé cómo habrán estado llevando los demás, pero ya el concepto de universidad es que el docente va a dar los lineamientos básicos, el alumno tiene que anotar, tiene que hacer anotaciones, luego lo revisa la teoría, los artículos que el docente pueda y se estudia. No es que yo como docente les voy a dar todo, ¿no? Y ustedes simplemente tengan que estudiar lo que yo les diga. Ya tienen que acostumbrarse que en la universidad es hacer las anotaciones, los apuntes, el docente los da las cosas principales que ustedes tienen que estudiar. En los exámenes que vamos a tener, se va a tomar muchos exámenes de concepto que se habla o que se discute en clase. Entonces, alumnos que no asisten a clase, definitivamente no va a captar. Y los exámenes ya no van a ser como se les esperaba, ¿no? Va a ser un examen donde todos van a tener que pensar, analizar. Ya no es que yo lo voy a copiar por internet, así lo busco y no lo encontramos. Entonces, quiero que anoten y al final esto le va a servir para su vida diaria. Y en la ingeniería de pavimentos aplicamos con la ciencia, por ejemplo, la física. ¿Qué cosa es la rugosidad? La rugosidad es la fricción que debe tener siempre la llanta con el pavimento. Cuanto más fricción tengo el problema de reducir uno de los impactos negativos, por ejemplo, que es la velocidad de frenado. Por ejemplo, pregunta, una vía que pierde la rugosidad ante un frenado va a tener menos tiempo de reacción. Imagínense en esa fricción reducida en zonas de, por ejemplo, de Pucallpa, zonas de la selva central, el mismo Huánuco, donde tenemos las lluvias intensas, ¿no? Las lluvias intensas. Entonces vamos a tener problemas, ¿no? Por el efecto del hidroplaneo. ¿Qué significa el hidroplaneo? Es la presencia de agua dentro del pavimento y la cual ellas aguas no son evacuadas a tiempo. Y eso nos implica que tiene incidencia en el diseño estructural del pavimento. Fisuras. El fisuramiento es algo natural que se va a aparecer en el transcurso de la vida útil del pavimento de las fisuras. Pero lo que vamos a diseñar es para que aparezca tardíamente, ¿no?
para que pueda aparecer carnidamente la aparición de fisuras. Y las fisuras se controlan. ¿Dónde se controlan? Al momento de hacer el diseño del pavimento. El descenso de las juntas o en los pavimentos rígidos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a abrir una pizarra. Bueno, pues es diferente, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir el descenso, ¿no? Yo, por ejemplo, hablamos de un pavimento rígido. Nosotros vemos esto en blanco, ¿no? Este es un pavimento rígido tradicional, con los metros tradicionales. Nosotros tenemos un pavimento rígido, ¿no? Esto es un pavimento rígido con losas de 4 metros por 3 metros, ¿no? Entonces, un poco para adelantar, siempre nosotros cuando diseñamos los pavimentos, para que sus esfuerzos producidos por los llantas en el pavimento, su distribución sea uniforme, se procura que la sección a la cual estamos diseñando sea lo más cuadrado posible que sea. Nuestra relación ancho y altura, pongamos ancho y B, sección A y B, tenga 1.25. Esta relación de ancho con alturas tenga una relación de 0.25. Por eso, escapando un poco del tema, es un poco risible, o un poco, no sé llamarle qué, que cuando hacen, por ejemplo, las rehabilitaciones de las pistas, y eso lo he visto hace un año, esto es un pavimento, ¿no? Entonces, cuando he visto que es toda una calle y quieren parchar, ¿no? Y encuentro parches así, ¿no? Porque así encuentro parches, ¿no? Con esas dimensiones, hacen donde se encuentra dañado, lo perfilan bonito y tratan de que sea. Estas son secciones irregulares. Estas secciones irregulares, si nosotros hacemos un análisis de todas estas informaciones, vamos a determinar que las fallas se van a dar, tal vez no se dan en esta estructura, sino en las estructuras adyacentes, ¿no? Por eso van a ver que cuando hacen los parches, ya empieza a aparecer fisuramiento por otros lados, ¿no? No por acá, sino por acá. Porque no está cumpliendo esta simple relación, ¿no? Que los esfuerzos se redistribuyen mejor cuando tengo una sección uniforme. Estas ningunas, 1, 2 y 3, no cumplen esta relación. Entonces, estas relaciones no van a cumplir y estas relaciones van a ser no uniformes.
Entonces, ese es uno de las razones. Entonces, cuando hablamos de pavimentos y mantener, este es un pavimento rígido, porque si hacemos un análisis entre este pañito y este pañito, estos de acá son juntas. Se llamamos nosotros juntas de contracción. Evitan que el pavimento se contraiga, ¿no? Y pueda tener este, fisuración, ¿no? De puntos de contracción. Entonces, si nosotros hacemos una lista acá, acá, aquí, ¿no? Este, les voy a enseñar también, como les estoy enseñando un profesor a leer, escribir, ¿no? Tratar de enseñarles lo más a detalle posible para que me entiendan. Esto nosotros le llamamos juntas, ¿no? Esto de acá, ¿no? Una junta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice? Que si nosotros diseñamos pavimentos, debemos procurar que esta sea en una línea recta, ¿no? Que no se produzca lo que llamamos el escalonamiento, o que también llamado asentamiento de puntas, ¿no? Pues si lo hacen estructura, entonces nosotros no tenemos que hacer esto. Es lo más grande, ¿no? La figura. Entonces lo que no se quiere es este asentamiento, ¿no? Este es asentamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que en pavimentos rígidos, porque ustedes, supongamos que venga el vehículo acá, ¿no? Está viniendo acá, está girando, va, se encuentra acá y choca con esto, lo va descostillando, ¿no? Y no, otro efecto, que por acá ingresa el agua, ingresa el agua. Ingresa la estructura del pavimento, y se asienta, ¿no? Ingresa el agua, entonces el pavimento, la losa, es la losa, es la base. Entonces, por estas juntitas entra el agua, llega hasta acá, llega hasta la sobrasante y se asienta, ¿no? Y empieza a ver acá, empieza a ver fisuramiento, ¿no? Empieza a fisurar. Entonces, lo que vamos a evitar es este tipo de, o procurar que no haya escalonamiento, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de, cuando hablamos de mantener el descenso, ¿no? Mantener el fisuramiento. Y nosotros, al tener esta falla, dije, ¿no? Al tener esta falla, vamos a evitar, o mejor dicho, si nosotros procuramos siempre que no haya esta falla, vamos a evitar el fisuramiento, lo que dice acá, uno de los conceptos que se ve en la ingeniería moderna, es evitar, ¿no? Entonces, uno, la servicialidad, ¿no? Un vehículo va a venir acá, va a transitar, ya pues la servicialidad pierde, ¿no? Ya no, o sea, no haber confort en el tránsito, en el movimiento normal del vehículo. La rugosidad, mantener la rugosidad entre el pavimento y la llanta, las, las fisuras, las fisuras y el descenso de punta, ¿no? Entonces, esto debemos de tratar de evitar o mantener que se cumpla, ¿no? Eso es lo que se refiere.
Entonces, lo que se hace ya en conceptos generales del diseño estructural de pavimentos, ¿qué cosa es? Los pavimentos, estos conceptos que se les está dando alumnos son conceptos que se tienen ahora en la ingeniería moderna, de la ingeniería de pavimentos, y nosotros como especialistas, siempre en las charlas, conferencias, en los cursos a nivel de posgrado, pregrado, en los cursos que se capacitan a los ingenieros en las empresas que hacen los diseños de pavimentos, estamos tratando de que entiendan este concepto de la ingeniería de pavimentos con el objetivo de que hagan buenos diseños. Entonces, y no encontramos con diseños que realmente son descabellados, y no eso, son diseños prácticamente totalmente empíricos, y eso lo vamos a ver en sus proyectos. Por lo que nosotros deseamos es que los pavimentos se desempeñen con un gran performance o desempeño pavimentos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro pavimento pueda desempeñarse correctamente ante qué? Ante un pavimento está sometido a que ante solicitaciones de las cargas de tráfico y a las condiciones ambientales y deterioro de los materiales. Cuando nosotros analizamos nuestro pavimento, estamos viendo acá, este pavimento va a estar expuesto a qué? Este pavimento es obvio que va a estar expuesto a ver, nuestro pavimento, lo que está hablando ahí, significa que la estructura de este pavimento es una losa, va a estar expuesta a las cargas, ¿no? A las cargas de tráfico, va a estar expuesto a los aspectos ambientales. Dentro de esos aspectos ambientales, está el clima. Y dentro del clima que está la lluvia, está el calor, está el congelamiento, está el descongelamiento. Y, y todo esto que va a evitar que nuestro pavimento se deteriore. Y si se deteriora, vamos a tener esto, ¿no? Justamente, estos son las rehabilitaciones que están mal hechas, vamos a tener fisuramiento, vamos a tener escalonamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que diseñar nuestro pavimento, y esencialmente los pavimentos están sometidos a qué? Eso pregunta siempre los exámenes, están sometidos a cargas de tráfico y a los aspectos ambientales, ¿no? Y estos son los aspectos más importantes que nosotros no debemos tener, ¿no? Y entre los aspectos ambientales están el factor climático, que es la lluvia, el sol, cambio de temperatura, cambio brusco, la temperatura en la mañana es distinta en la noche. Entonces, todo eso afecta el tema de nuestro diseño de nuestro pavimento. ¿Y qué más dice? Se mide el desempeño del pavimento, que quiere decir que si nuestro pavimento durante el largo de su vida útil tiene, que mantiene su serviciabilidad, eso nos va a medir el buen estado de nuestro pavimento. Se ven también a qué? Se mide a través de indicadores o niveles de servicio que dependen de las expectativas y del requerimiento de las entidades usuarias. Es decir, que las entidades, cosa que no lo hacen en municipios y gobiernos regionales, los únicos que lo hacen son el Ministerio de Transporte y eso en algunas carteras a nivel nacional, es que los indicadores del nivel de servicio que se refiere a que hacen siempre su evaluación de los pavimentos para medir su serviciabilidad. Para medir su serviciabilidad, miden su rugosidad, miden sus fisuras y miden ese descenso, ¿no? O sea, se debe medir esto con los indicadores de nivel de servicio, cosa que no se hace, peor en gobiernos regionales como en extensión. Y lo más importante para que nuestro pavimento pueda tener un correcto, una buena respuesta al tráfico, medio ambiente y mantenimiento vial,
debe tener un buen suelo de fundación o una rasante, como la pregunta que les hice en el examen. ¿Qué cosa es un pavimento? Un pavimento pues, está constituido por niveles de capas, cada uno que tiene un material distinto y ellas están apoyadas sobre su rasante. Entonces, a eso se refiere con el suelo de fundación. Veamos un esquema donde nosotros podamos medir la eficiencia de un pavimento. Esta es la estructura típica de un pavimento, ¿no? Donde tenemos una subrasante y tipos de propiedades y vamos a tener diferentes tipos de espesores, ¿no? Y sus propiedades distintas de cada material. Esta es la estructura del pavimento. Este pavimento va a estar sometido a efectos climáticos o medioambientales, que es la humedad, que es la radiación, las temperaturas mínimas y máximas que duran durante el día, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de pasto, en zonas de altura, la temperatura es fuerte en la noche, hay un descenso, existe un congelamiento y descongelamiento. Estos aspectos ambientales son las que van a determinar la serviciabilidad de nuestra vida, ¿no? Vamos a determinar esta serviciabilidad. ¿Qué más van a determinar? El deterioro, ¿no? El deterioro. Es el deterioro de nuestro pavimento. Y no solo eso, esta estructura va a generar si este pavimento va a tener una buena serviciabilidad o un deterioro, los aspectos ambientales y también el tráfico. Vamos a ver diferentes tipos de vehículos, va a diferenciarse en diferentes tipos de neumáticos, las presiones en los neumáticos sobre el pavimento son distintos, la velocidad y repeticiones, ya hemos dicho que pavimentos donde tenemos velocidades mínimas y vehículos pesados son los que más daño hacen a la estructura. Y si tenemos este tipo de vehículos, tenemos que diseñar la estructura para que resista esos efectos que son negativos, ¿no? De tener vehículos pesados a baja velocidad. Entonces, si nosotros tenemos estos efectos que van a generarme un deterioro del pavimento, también tenemos que tener en cuenta que no solamente es a nivel de diseño, sino también pues que vamos a ver dentro del proceso constructivo, ¿no? Que tiene que guardarse la buena calidad de materiales, un buen control de calidad, y esto nos va a evitar que también si hagamos malos procesos constructivos, hagamos sin tener en cuenta los efectos ambientales, que no tengamos efectos de tráfico, lo que se va a determinar que va a requerir mantenimientos prematuros en pavimento, que sean tratamientos superficiales, que sean diferentes métodos de mantenimiento, se van a hacer mantenimientos más continuos, más costosos, hasta llegar a la vida útil del pavimento. ¿Por qué? Porque no hemos sabido mantener estos principios básicos, en este caso. Los pavimentos que están diseñados para 20 años, a veces a los 5 años ya requiere su mantenimiento, a veces antes de la vida útil ya ni siquiera requiere su mantenimiento, sino requiere su reconstrucción, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo más, bueno, a poner un ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, estoy, a ver, no está, por ejemplo, ahora estoy haciendo una rehabilitación, un proyecto de rehabilitación, reconstrucción
de una vía, no tenemos los provistos, todas las fotografías, donde está, toda la parte roja es lo que se va a rehabilitar, ¿no? Una vía que no tiene ni 5 años, entonces tenemos que rehabilitar esa vía. Entonces, eso nos dice que nuestros pavimentos, según al momento de diseñar, no han guardado los lineamientos básicos para que pueda cumplir su vida útil. Y a veces, cuando se hace la evaluación, ya ni siquiera podemos llegar a la etapa de mantenimiento. Y en muchos casos llevamos a la etapa de reconstrucción, ¿no? O sea, de nuevo. ¿Eso por qué? Porque no se han tenido conceptos básicos al momento de hacer el diseño. Por eso que los componentes de la ingeniería de pavimentos es un ciclo muy importante que hay que tener en cuenta. Que, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer nuestro diseño, ¿no? Al momento de hacer nuestro diseño, debemos tener buena información que voy a existir. Por eso a esto es lo que me baso en el curso, y ustedes como estudiantes deben tener eso, ¿no? Que son estudiantes, deben nutrirse de la información y la teoría que les da el docente. Y de nada va a decir esto si ustedes no tienen criterio para aplicarlo. Pues la información y teoría se les va a dar lo básico, lo profundo, y ustedes tienen que seguir investigando, porque muchas veces los alumnos confunden que en la universidad el docente les da todo y que cuando toma examen tiene que ser todo lo que está en clase. Está los temas que están en clase, pero ustedes tienen que profundizar. Entonces, si nosotros tenemos este diseño basado en información, teoría y criterio, vamos a llegar a esto, a que el análisis o respuesta de nuestro pavimento o el desempeño de nuestro pavimento es óptimo. ¿Por qué? Porque al tener el diseño hemos logrado utilizar tecnología de los materiales, ya les voy diciendo, o sea, tenemos que aplicar más ciencia para mejorar los materiales para que tengan un buen rendimiento. Vamos a tener una buena ejecución en especificaciones y regulaciones, mantenimiento de los niveles de servicio. Entonces, si nosotros tenemos estos tres pilares, nos va a dar esta parte de la pirámide. Eso va a ser nuestro objetivo. Vamos a tener un buen análisis de respuesta al desempeño. Entonces, ¿cuál ha sido pues la evolución que ha ido integrando la ingeniería vial? Primero se ha generado las necesidades en la historia y que primero eran para tener acceso, ¿no? De un punto a un punto de allá, solamente el acceso. Eso era el objetivo principal, tener el acceso y hacer nuestras vías. Luego ha ido avanzando la población, las necesidades. Ya no era solamente acceder a la zona, tener conectividad, ¿no? Tener conectividad con otras regiones, ¿no? o ciudades colindantes, por decirlo. Ya no era necesario, ya tenía acceso a una vía. Luego era que esa vía de interconecte a varias ciudades, y de ahí ha ido avanzando la ciencia o la ingeniería vial, y ahí nos empezamos a preocupar de la serviciabilidad, ¿no? Empezamos a preocupar. Siempre hablamos de serviciabilidad, ¿no? Esta palabra, ¿para qué cumpla la vida útil? Nos preocupamos de eso, ¿no? De que exista la serviciabilidad, que significa que existan vías en buen estado, vías debidamente mantenidas, ya sea tanto pavimentadas y no pavimentadas, ¿no? Cosa que solamente se hace en las vías de orden nacional. Si ustedes vean en las carreteras, siempre están haciendo su bacheo, siempre están haciendo cerrado de fisuramientos, las señaléticas van cambiando, los señales, limpieza, siempre se ven las vías nacionales, tratando de mantener la servicialidad, pero cosa que no se hace en las vías de orden urbanos, regionales y locales, ¿no? Que se construye y sabe Dios el pavimento que resista los años que quiera, ¿no? No se le hace nada de mantenimiento. Y al final ya se busca la integración.
integración de sistemas, en integración en sistemas de transporte, ¿no? Por ejemplo, puede ser los metros de Lima, por ejemplo, que tienen que estar interactuados con, por ejemplo, con el metropolitano, y el metropolitano tiene que estar interactuado, por ejemplo, con, el, con los sistemas de vías rápidas. Ya buscamos una integración. Entonces, ha ido evolucionando las necesidades de las vías, ¿no? Y a medida que vamos evolucionando, va evolucionando la tecnología, va evolucionando las formas de diseño para que la inversión que haga el Estado tenga sus frutos. Ahora, ya hemos hablado nosotros de un poco de los conceptos que se tienen que ver en la ingeniería de pavimentos. Ahora vamos a ver los tipos de pavimentos, ¿no? ¿Qué tipos de pavimentos existen? Y ustedes habrán escuchado, piensan que solamente existen pavimentos de orden, pavimento rígido y flexible. O sea, lo que ven es el concreto o el asfalto. Es todo lo que se ven o conceptos que se sabe, y no es así. Y podrán ustedes ver, existe una variedad de pavimentos especiales. Hablando no es de los flexibles, nombre por lo que dice, flexible. Tenemos pavimentos de profundidad total, tenemos pavimentos de capas de superficie, de asfalto, base, subbase, y tenemos los tratamientos superficiales. Entonces, solamente los pavimentos flexibles se subdividen en tres tipos. Cada uno de ellos se diferencia una de ellas por su diseño y por su comportamiento estructural, que es distinto. Este no tiene el mismo comportamiento estructural que este y este. Entonces, en el curso vamos a tratar de aprender cómo se diseña, cuál es su comportamiento estructural y que nos va a dar más opciones de diseño. Los pavimentos rígidos, también hay dos tipos: conjuntas, sin juntas y con refuerzo continuo. Esos son lo básico de los pavimentos hidráulicos. Y existen los pavimentos compuestos, los pavimentos intertrabados y los famosos afirmados, ¿no? que se hacen en las carreteras de orden nacional, local y este, distrital, ¿no? Entonces, este tipo de pavimentos se podrían catalogar que la mayoría, casi un 70% se ejecutan en estos países, ¿no? Pero y acá vamos a ver que tal vez estos pavimentos, por ejemplo, de tratamientos superficiales, pueden costar casi similar que un afirmado, casi similar. Un pavimento intertrabado puede comportarse similar a un rígido, y un pavimento intertrabado inclusive podemos utilizarlo en zonas urbanas. Por ejemplo, veo yo que en municipios eh, distritales, donde ni siquiera pasan muchos vehículos, siguen diseñando pavimentos rígidos con concreto hidráulico, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es el tema de nuestro diseño, de nuestro pavimento, basado en eso, ¿no? Basado en afirmados, y dentro de los compuestos tenemos el asfalto más el concreto o viceversa, o si no concreto más asfalto, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta, vamos a tener que modificarlo, ¿no? Modificarlo. Ah, a ver, disculpen si me falta, porque el aire estoy con una gripe, ya que no me para casi 3 días. Me dan unos 3 minutos para tomar agua, por favor, alumnos. Unos 3 minutos, por favor.
Ya vemos, entonces estamos retornando. Ya hemos hablado nosotros, ¿no? de lo que pretendemos con la ingeniería, ¿no? Diferentes tipos de pavimentos. Y los pavimentos, alumnos, se diseñan para que estos pavimentos tengan un buen desempeño. Entonces, ¿qué cosas para que un pavimento tenga un buen desempeño? Cuando hablamos del suelo de fundación, en donde se va a apoyar el pavimento, es el que me va a definir los verdaderos indicadores de desempeño. Principalmente cuando hablamos de pavimento flexible, vamos a ver, por ejemplo, indicadores desde un punto estructural, en deflexiones y de la vida remanente de un pavimento, ¿no? Y mayormente lo que ustedes pueden haber visto es el abollamiento. Esta es la carga de un vehículo, va a haber siempre, no, este es en forma exagerada, ¿no? Esto es lo que se va a generar un abollamiento, hay una deformación del material, deja de pasar el vehículo y este material tiene que volver a su estado original, ¿no? Tanto de la superficie o la mezcla asfáltica, así como la capa de la base y de la suprasante, ¿no? Todos estos deben tener un comportamiento óptimo cuando este, se aplique la carga, ¿no? A ver, vamos a ver para que ustedes lo puedan visualizar lo que quiere decir ahí. Acá pueden ver que, por ejemplo, pasa un vehículo, está pasando el vehículo y justo por donde pasa el vehículo, los materiales se deforman, ¿no? Deja de pasar el vehículo, ven acá esta superficie cilíndrica que va a simular el comportamiento en este punto, ¿no? Pasa el asfalto, la base y hasta la subpasante se van a deformar. Y al deformarse, deja de aplicarse la carga, entonces lo que se está haciendo es que se está comportando materialmente. El material se está comportando adecuadamente, entonces está teniendo un comportamiento elástico, lineal. Eso se quiere decir. Acá nomás lo vamos a hacer.
Acá, ese es un gráfico de esfuerzo versus tiempo. Pasa el vehículo, pasa el material, y viene un esfuerzo máximo, deja de aplicarse bajo un esfuerzo, hay un lapso de tiempo, ¿no? Porque de ahí está en este punto, este punto, vamos, este punto, este punto, este punto, ¿no? Entonces aplica la carga, después está en este punto, así sucesivamente, porque es, les reitero, los pavimentos están expuestos a una velocidad, ¿no? Entonces no es una carga estática. Es muy difícil y muy diferente que cuando nosotros hacemos este análisis en una edificación es una carga puntual, ¿no? Acá no es. Acá, por ejemplo, una llanta le produce esto, la segunda llanta, la tercera llanta, y así sucesivamente las diferentes repeticiones. Por eso, alumnos, lo que va a definir la eficiencia de un pavimento es para medir la respuesta. Este pavimento vamos a medir la respuesta. Pues la ingeniería de pavimentos no es, como muchos enseñan, es, allá qué bonito, les enseño a medir o a determinar el espesor de un pavimento. Y el alumno sabe de qué cosa sucede. Entonces, en realidad, lo que se mide es, entre las solicitaciones de la carga, nuestro pavimento tenga respuestas positivas ante las solicitaciones de las cargas repetidas. Que las cargas acá son cargas repetidas. Son cargas repetidas. Ante estas cargas repetidas, el pavimento tiene que tener una respuesta adecuada, ¿no? Una respuesta positiva. Entonces, es esto, ¿no? Esfuerzo en el tiempo. Por eso, los nuevos conceptos de ingeniería, bueno, les comento, no les enseño, eso ya les enseño a mis alumnos de posgrado, que ante este comportamiento, en este caso las muestras asfálticas, ya no solamente nos interesa determinar su módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de la elasticidad es este, que ustedes también van a aprender. Es una forma totalmente simple. Y bien, será toda ingeniería, que es esfuerzo sobre información. Y lo que medimos en el módulo de elasticidad, es el esfuerzo, no estamos aplicando a un esfuerzo máximo, se va a deformar, ¿no? Y lo que nos interesa, el comportamiento de esta, o valores de elasticidad, que los materiales tengan este comportamiento, ¿no? De esfuerzo sobre una deformación resiliente o una deformación recuperable, ¿no? Hace que se deforma y al toque inmediatamente se recupera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este material, que nosotros lo caracterizamos como elasticidad, y ahora vamos a ver más adelante, cuál es la diferencia de los diseños tradicionales con los diseños donde vemos el comportamiento del material, donde este módulo de elasticidad tiene que ser lineal, ¿no? Lineal. ¿Por qué lineal? Así no les voy a mencionar, no vamos a ver cómo es el esfuerzo de formación, ¿no? Entonces, voy aplicando un esfuerzo, es constante, ¿no? Y ya deja de ser constante y pierde la linealidad, ¿no? Pierde la linealidad. Es lineal, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad ya no es constante, ¿no? Ya no es lineal. Entonces pierde la linealidad y ya se está comportando un material, ya no es un material elástico, antes de la linealidad, ya es un material plástico. Y hacer un material plástico es un material totalmente deformable, no va a cumplir el proceso. Entonces eso es en esencia lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros queremos, que el pavimento pueda tener respuestas ante
la aplicación de las cargas repetidas. Eso lo puedo preguntar. Entonces, los pavimentos tienen que tener una respuesta ante las solicitaciones de las cargas que son repetidas, ¿no? Versus una edificación que es una carga puntual. Se deforma, ¿no? Y puede recuperarse que es puntual. Entonces, inclusive los ensayos que nosotros podamos hacer de laboratorio en cargas en la geotecnia de pavimentos es distinto a los ensayos que se hace en los geotécnicamente para edificación, ¿no? Totalmente distinto. Lo que estamos viendo acá es esto, ¿no? Entonces, al tener un material que no va a tener una buena respuesta, existen los agüellamientos. Existen los agüellamientos y esto va a generar diferentes fallos, ¿no? En este pavimento. Cuando ese pavimento no ha sido diseñado bajo ese criterio que les menciono, en este criterio del modo de la sociedad, ¿no? Donde el esfuerzo que está producido por la formación, y este esfuerzo, algunos está definido por un esfuerzo desviador, ¿no? Un esfuerzo desviador que está sometido a un esfuerzo de carga y descarga, ¿no? Esfuerzo 1 y luego esfuerzo 3, ¿no? Inclusive yo les puedo preguntar qué significa la fórmula, ¿no? Entonces, si vemos este tipo de fallos, que es una falla transversal, significa, o agrietamiento, que es un módulo de electricidad, no ha sido capaz de soportar esas cargas físicas. A lo que ha generado es ante la carga, se ha generado un esfuerzo máximo en este punto, y ese material no ha sido capaz de comportarse elásticamente, sino plásticamente, ¿no? Entonces ha habido esta falla. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un verdadero estudio, porque solamente no hemos tenido en cuenta las propiedades de ese material. Acá también estos fallos, pues, por ejemplo, por temperatura, por variante térmica. Usted tiene que identificar después, alumnos, cuando hagamos el estudio de materiales para pavimentos, identificar, ¿no? Por qué se ha fallado, por temperatura, ¿no? Vamos a ver. Esto, por ejemplo, acá es la junta, ¿no? Acá ha fallado. En este caso es por proceso constructivo, ¿no? No ha habido un buen grado de compactación en las juntas, ¿no? Porque primero se hace este paño y después se hace este paño. Entonces, no ha habido un buen proceso constructivo en la junta. Esto es lo que vamos a este tipo de fallos. Bien. Entonces, esto lo vamos a dejar así. Esto es una falla de índole estructural. ¿Por qué? Porque eso nos está evidenciando que está fallando toda la estructura del pavimento. No es una falla superficial, como podría ser esta. Se ha fallado solamente la carpeta estática. Acá es el abollamiento, justamente porque ha habido una deformación permanente. ¿Qué quiere decir? Lo que les dije el otro día. Yo estiro la liga y los dedos, ¿no? A la estira yo le estoy aplicando una carga. Le aplico esta carga, se deforma. No dejo de aplicar esta carga, la liga se vuelve a estar original. Este es un comportamiento elástico. Pero ¿qué pasa? El alambre, por ejemplo, es rígido, es resistente. Pero si yo le doblo, ¿tendrá un comportamiento elástico? No, ¿no? Entonces, en los materiales, lo que nosotros tenemos que tener es un comportamiento elástico, porque va a estar sometida a carga y descarga, ¿no? Carga y descarga.
Entonces, al tener una deformación permanente, ha habido agullamiento, ¿no? Y esto se ha generado rodera, ¿no? Entonces, ustedes, cada falla tiene una explicación estructural, y eso es lo que ustedes tienen que manejar, ese término. No es solamente, acá también falla el topodrilo, falla estructural, la solución, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hay desprendimiento del asfalto, ¿no? Proceso constructivo. Bueno, son los batches como ya se repara, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Entonces, que el pavimento tiene que tener un buen desempeño. Desde un punto de vista funcional, función, estamos hablando, ¿cuál es la función del pavimento? Que tenga buena rugosidad. Estructural, que no haya deflexiones y que no pérdida de la vida remanente, o sea, de la vida útil. Que hemos visto, ¿no? Hay fisuramientos, tiene cocodrilo, estructural. Y también en deflexiones, ¿no? Las roderas, hemos visto. Y estructural, el aguayamiento. Entonces, lo que nosotros nos vamos a determinar que ese pavimento tiene una buena respuesta cuando veamos que se desempeña correctamente, ¿no? Que no exista esos fallos. Y otros indicadores muy importantes es esto. Esto es lo que vamos a ver y hemos visto, ¿no? Esta es la carga, ¿no? Entonces, acá el pavimento se comprime y acá se va a tensionar, ¿no? En esta superficie, ante esto de esta carga. Va a generar un esfuerzo a compresión en la parte superior y va a generar un esfuerzo a tensión en la parte inferior, ¿no? En esta fibra. Entonces, y lo que nosotros debemos controlar que son estos esfuerzos a tensión. Ya. Pero este es simulando como si fuera una carga estática. ¿Y qué pasa cuando están movimientos en vías muy importantes? Entonces también tenemos que ver que acá los esfuerzos a compresión son muy altos, nos va a definir que debemos colocar sobre un pavimento otra carpeta antirreflectante de grietas. Ahora veamos acá, como les mencionaba, ¿no? Esta es la carga, esta está en flotación, está en movimiento. Como está en movimiento, tiene que haber la física, ¿no? Toda acción tiene una relación. Para acción es la velocidad, tenemos que tener una, una fuerza que contrarreste ese movimiento, es la fuerza de fricción, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese tema de contrarrestar el movimiento, entonces obvio que se debe equiparar con la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción va a llegar a un monto máximo y de ahí, cuando ya no se aplique, pues, ¿no? Ya pase el movimiento, debe haber un deslizamiento intermitente, ¿no? Porque también está sometida a carga y descarga. Entonces, este va a generar, este, vamos a tener que diseñar estructuras que resistan ese movimiento con la fuerza de fricción, porque esta fuerza de fricción también ayudan a disipar podamos decir, la fuerza de fricción, algunos incluyen el comportamiento estructural del pavimento, porque cuando acá tengamos una mayor fuerza de fricción entre la carga, entre la llanta y el pavimento, va a ayudar a reducir, los alumnos, el esfuerzo completo. Quiero decir, vamos a hacer un grandecito, ¿no? Con el llanto, ¿no? Acá viene la caja, ¿no? En este P es el esfuerzo, en
Este es igual a la presión de inflado, ¿no? Esta es la carga, que es igual al esfuerzo y es igual a la presión de inflado. Más adelante vamos a ver la nave, ¿no? Entonces acá va a haber los esfuerzos a compresión, ¿no? Se va a comprimir acá, se va a comprimir, ¿no? Se comprime y por efecto de la carga, acá se va a tensionar, ¿no? La parte inferior se tensiona. Entonces, se tensiona. Entonces, como esto se comprime eh, por el espesor o la altura, en este caso, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de una mezcla caliente. Un ejemplo, porque acá se comprime, el mismo espesor y el mismo material va a controlar los esfuerzos a compresión. Y lo que nos va a perjudicar es los esfuerzos de tensión. Este es también lo que me interesa controlar, ¿no? Es la tensión. Porque si no se controla los esfuerzos de tensión, lo que va a originar es el fisuramiento y vamos a ver lo que ya hemos visto en las fotografías, ¿no? Hay esfuerzos que van a ser fisuramiento. Pero, esta compresión también puede verse afectado cuando no tiene fricción. Cuando no tiene fricción entre la llanta y el pavimento, supongamos en superficie lisa, vamos a tener ya en la parte superior problemas por efectos de la compresión. Porque al tener fricción, esta fricción ayuda a amortiguar los esfuerzos, ¿no? Ayuda a absorber los objetos, a mitigar, a absorber en diferentes términos los esfuerzos, ¿no? Por eso si nosotros tenemos sobre una superficie lisa, totalmente lisa, los esfuerzos van a ser mucho mayores a compresión. Los esfuerzos de compresión van a ser mayores. Pero tenemos buena fricción en una superficie rugosa, vamos a tener esfuerzos a compresión menores, ¿no? Menores. Entonces, como podrán ver, eso se ve en la ingeniería de pavimentos, estos conceptos, ¿no? Entonces, la ingeniería de pavimentos simplemente no se, no se sintetiza en determinar espesor, ¿no? Como se piensa, ¿no? Y ustedes en sus proyectos vamos a hacer estos análisis, el análisis estructural de su diseño, que han tenido en cuenta estos diseños. Y si no, las vamos a volver a recalcular con todos estos criterios y vamos a determinar si ese pavimento va a cumplir la vida útil o no va a cumplir la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, como haremos lista, alumnos. Entonces, alumnos, el examen, más en esta primera etapa, más que determinar espesor, que determinar esto, van a hacer preguntas de concepto, como lo que estamos hablando. A ver, vamos a ver antes que se nos vaya la hora, la asistencia.